es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno verlos, me alegra mucho verlos. Doris, María, hola. ¿Bien o no? Por ahí vi a Claudia también, nuestra chilena que está por acá con nosotros también acompañándonos, ¿cierto? Me alegra mucho de verdad verlos, me alegra volver acá, estar nuevamente acá, la invitación que osadamente hace el pastor de invitarme a predicar. Vamos a comenzar orando, vamos a colocar la mano que vamos a estudiar la palabra de Dios. Yo estoy orando por ustedes toda la semana. Estoy orando por ustedes toda la semana para que el día de hoy usted salga con su corazón lleno de esperanza, con su corazón lleno de confianza. Que así como yo necesito muchísima fe, usted también tenga sus oraciones presentes todos los días. Dígale, Señor, dame más fe. Necesitamos más fe para confiar en el Señor. Amén. Oremos. Gracias porque nos das la oportunidad maravillosa de estar acá reunidos. En tus preciosas manos, Señor, está este tiempo. En la dirección de tu Espíritu Santo está todo lo que hoy vamos a hablar. Oramos para que todo lo que acá se diga sea tu palabra. Oramos para que todo lo que acá se exponga sea, Señor, tu voluntad perfecta para con nosotros. Como te he orado esta semana, una vez más oro para que el corazón de mis hermanos y el mío hoy esté dispuesto y preparado por el Espíritu Santo para poder recibir tu palabra y estar comprometidos a obedecerla. Porque si no es así, en vano es todo lo que hacemos, Señor. Ayúdanos pues, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estos tiempos son complicados. Ayer estaba cotizando un trabajo que en el 2021 un señor, por decir algo, me dejaba unos banderines a 2.500 pesos y ayer me los cotizó a 5.600 pesos. Yo no glorifiqué a Dios por eso. Porque si a mí me dejan costosas las cosas, yo también tengo que vender costoso. Entonces es una cadena, sin duda. Y si uno se pone a ver, estamos en una época donde nunca habíamos visto un dólar a 4.300 y algo está hoy, no sé. Los productos costosos. Y para acabar de ajustar, estaba leyendo unas noticias en internet y pasa mi esposa y dice, otra cosa más. Entonces, supuestamente va a haber también una crisis, o va a aumentar más bien la crisis económica existente, la visita de la presidenta de la Cámara de Estados Unidos, Marta Pelosi, a Taiwán, porque allá hay un conflicto entre China y Taiwán, porque Taiwán quiere ser independiente de China. Y China había advertido que si Estados Unidos se metía ahí, metía las narices en Taiwán, había un problema. Y la dificultad es que puede bloquear a Taiwán, y Taiwán es uno de los productores grandes de dispositivos y microchips para la tecnología. Y eso, usted puede decir, ¿y eso qué para mí si yo compro papa y yuca? La verdad es que eso afecta de una u otra manera a nivel global la economía, desde el más sencillo al más humilde hasta la empresa más grande tecnológica que pueda existir en Colombia. Eso solamente por mencionar algunas de las cosas. Estamos frente a una crisis económica complicada. Estamos viendo cómo nos alegramos al momento cuando el salario subió a 1 millón de pesos y nos dimos cuenta de que estábamos lejos de alegrarnos por esa pequeña realidad, cuando las cosas subieron muchísimo más de lo que pudo haber subido el salario mínimo. En conclusión, por donde usted mire, realmente hay dificultad económica, ¿sí? Hay una situación compleja, estamos frente a una situación que nos demanda de verdad bastante, y creo que en este momento, en esta situación, y hoy, precisamente, hoy se está posesionando el señor presidente Gustavo Petro, ¿cierto? Que me acuerdo que uno de los lemas de ellos era, vamos a vivir sabroso. Y me acuerdo que hubieron discusiones entre cristianos, incluso contiendas entre cristianos por
porque estaba la confianza puesta en el pacto histórico y su presidente, y otros habían puesto la confianza en otro. Y es muy interesante, porque hoy el reto para usted y para mí como cristianos es cómo estamos hoy parándonos frente a esta realidad. Y creo que como cristianos tenemos dos peligros muy grandes para dejar de confiar en Dios en medio de la realidad que les he pintado a grandes rasgos. Y una es que cuando usted confía en sus bienes y en sus recursos materiales, usted puede dejar de confiar en Dios. Y dos, cuando usted se preocupa a un nivel ansioso por sus necesidades, también puede dejar de confiar en Dios. Y eso es lo que usted y yo hoy tenemos que mostrar. Como dice la madera, ¿de qué estamos hechos? ¿De qué estamos hechos? Y hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 6, versículos 19 al 34. Y me parece muy apropiado hoy para las circunstancias actuales, para el día de hoy. Hoy posiblemente muchos estarán colocando su esperanza y su confianza en el Señor con la banda presidencial. Otros estarán en una incertidumbre. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 34. Y otros estarán posiblemente en una incertidumbre que se están de pronto ahogando en ella. Recién quedó electo el señor Gustavo Petro. Me acuerdo que al otro día fue una compañera de trabajo, pero en un desespero y una ansiedad esa mujer que se iba a... Y me decía, Julio, ¿pero qué vamos a hacer? Julio, ya las empresas se van a ir, Julio, pero mire, y yo trataba de darle a entender que había un Dios que tenía el control de todo y ella no comprendía, y al final el que pude entender fui yo, de que ella nunca iba a poder comprender eso. Entonces no podía seguir discutiendo con ella, o más bien discutiendo no, dándole razones a ella porque esas razones no habían llegado, más bien no estaban en su corazón. Y desde su mente no era posible ya comprender esa realidad. Y Jesús en este Sermón del Monte, ustedes yo sé que han escuchado mucho el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, él a base de contrastes quiere dejar claro principios del reino para que las personas, los hijos de Dios, ¿sí? Si podemos decir hoy los cristianos, puedan diferenciarse de la manera de pensar y de actuar de aquellos que no lo son, de aquellos que no creen en Dios. Si usted puede leer todo el Mateo capítulo 5 y 6, usted se da cuenta que él dice y contrasta una cosa con la otra, para dejar claro que hay principios del reino que son superiores a las razones y los principios de esta tierra. Y en medio de ese contexto, él está tratando algo muy importante, y es la parte material, la parte económica. Así que en esta mañana vamos a aprender dos cosas muy importantes que el Señor quiere darnos a entender. La primera es cuál debe ser la verdadera seguridad que debe atesorar nuestro corazón. ¿Cuál debe ser la verdadera seguridad que debe atesorar nuestro corazón? Y la segunda es cuál debe ser nuestra verdadera preocupación cada día. ¿Qué debe ocupar nuestro corazón cada día? Lo primero quiero que vamos a leerlo, está en Mateo capítulo 6, versículos 19 hasta el 24. Vamos a leerlo solo hasta allí. ¿Lo tenemos? Muy bien, vamos entonces a leer. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay, es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
En este punto podemos hacernos unas preguntas. Usted me dirá, hermano Julio, entonces no podemos preocuparnos por nada material. Entonces no podemos tener de pronto un plan de jubilación, tener un ahorrito para una casa, o poder, si nos queda algo, ahorrar, o preocuparnos por poder tener un programa de salud que nos pueda cubrir, o no sé, etcétera. Usted pensará eso, ¿cierto? Porque dice que no os hagáis tesoros en la tierra. Y la respuesta a esas preguntas es no y sí. No y sí. Y les voy a dar la razón primero por qué no y por qué sí. ¿Por qué no? Martín Lutero dijo, lo que el hombre ama, aquello es su Dios, porque lo lleva en su corazón. La Biblia nos enseña que en otros pasajes Él promueve la buena administración de los recursos que Él nos da para administrar. Él promueve el ahorro, ¿sí? Promueve también que pensemos en el futuro, que planeemos, que propongamos también tener una buena administración, como digo, de los recursos para poder también suplir una necesidad futura. No lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero está en Proverbios 13:11, Segunda de Corintios 12:14, Proverbios 13:22, Génesis 41:25 al 36, Mateo 25:14 al 30. Solamente por mencionar algunos textos, hay más en los cuales se promueve que usted debe ser buen administrador de sus recursos y que es posible usted pensar en el futuro de manera sana, pensando también en que usted más adelante va a tener necesidad. Entonces no podemos decir que si pensamos de esa manera o que este texto nos está dando un principio general para toda la Biblia. No. Pero les voy a dar la razón del sí. Y la razón del sí es que Jesús advierte en 3 declaraciones contundentes, 3 verdades contundentes. Y quiero que las miremos. Una de ellas es, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. La segunda es, así que si la luz en ti, que hay en ti, es tinieblas, ¿cuántas más serán las mismas tinieblas? Y la tercera declaración que está en esos versículos 19 al 24 es, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En la primera declaración, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Podríamos esperar entonces que esta declaración funcione como a la inversa, donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. Pero no funciona así. Dios le dio ese orden. Dios da estas palabras con una profundidad mucho más contundente. Porque la idea no es que el corazón decida cómo manejar el dinero, sino que el dinero cambia el corazón. No es que el corazón domine el dinero, sino que el dinero puede llegar a dominar tu corazón. Es que los bienes, las posesiones pueden llegar a invadir tu corazón. Lo que usted posee lo cambiará para que se preocupe más por sus bienes que por otras cosas. Por eso debemos escoger cuidadosamente lo que poseemos, porque inevitablemente podemos estar frente a algo que vamos a proteger más y a valorar más que inclusive otras cosas mucho más valiosas, entre ellas nuestra relación con el Señor, nuestra dependencia del Señor. En esa segunda verdad donde podemos respaldar el sí dice, si la luz que en ti hay tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esto advierte sobre codicia, sobre mis ojos a qué se inclina, qué codicia, qué envidia, qué anhela. Este pasaje nos dice que hemos de tener unos ojos mejor sanos y correctos frente a las cosas materiales que deseamos y anhelamos. Por nuestros ojos entra aquello que anhela nuestro corazón, ¿usted sabía? Por nuestros ojos. Y en ese último versículo de esa primera parte dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Servir significa pertenecer enteramente a alguien, estar bajo sus órdenes. Y Jesús está comparando el servir a Dios con servir a las riquezas. Mamón. Ese término mamón, el sentido más profundo es aquello a lo cual yo me someto, a lo cual yo confío. Y él compara, o sirve a Dios, o se somete a Dios, o confía en Dios, o se somete o confía, o su esperanza está en el dinero.
Entonces, la cuestión es qué clase de atención debería prestarle a necesidades materiales y a la acumulación de recursos. En esta primera parte, eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. Quiero que me escuche esto tan importante. Si le presta atención de manera ansiosa a los recursos materiales y a su dinero, usted es un necio. Si le permite, o más bien si permite que esto desplace su confianza en Dios, usted se está volviendo infiel. Si le presta atención excesiva, se convierte en un avaro. Y si lo obtiene a costa de otras personas, se puede convertir en un abusivo. La palabra de Dios para todos en esta versión dice: no sigan amando al mundo, ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo: querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de esto viene del Padre, sino del mundo. En esta primera parte hemos visto entonces la manera en que Dios quiere exhortarnos cómo debemos de pararnos frente a las posesiones, frente a las riquezas, ¿sí? Frente a los bienes materiales. Por eso el versículo nos está exhortando a un no y a un sí. Sí podemos ser prudentes, sí podemos ser sabios en el manejo de los recursos que Él nos da, pero si esa es su esperanza, pero si esa es su confianza, déjeme decirle que está en peligro. Hoy se está posesionando un presidente que para muchos que tienen están preocupados, pero también aquellos que no tienen igual están preocupados. Y eso es lo que quiere dejar el Señor claro, que las preocupaciones abarcan tanto a aquellos que tienen como a aquellos que no tienen. Y que si esas preocupaciones no son manejadas correctamente, no son encaminadas correctamente según la palabra de Dios, entonces usted está dejando de confiar en Dios. Usted está en peligro de dejar de confiar en Dios. ¿Cuál debe ser entonces nuestra relación como hijos de Dios y ciudadanos del reino con las cosas materiales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Debemos preocuparnos por ellas o no? Vamos al versículo 25 y 27. Aquí entramos en una parte maravillosa. Hermosa, porque Dios está tratando de darle a entender a ese auditorio de su primer gran sermón, el Sermón del Monte, sus discípulos, pero también hoy a nosotros, razones que posiblemente las podemos ver muy sencillas, pero son muy profundas para que usted y yo no dejemos de confiar en Dios, para que su confianza esté depositada en Dios. Si el dólar sube, si se posiciona Petro, si hay crisis económicas, si hay guerras mundiales, su confianza estará puesta en el Señor. Vamos a leerlo. Por tanto, miren qué belleza este pasaje, qué hermosura. No lo leamos a la ligera, léalo y por favor abra su corazón a estas palabras del Señor Jesús. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Y aquí Jesús pregunta: si eso hace nuestro Padre Celestial, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La palabra afanosos o afán se repite en ese pasaje del versículo 25 al 34 4 veces. O sea que no es en vano que el Señor esté queriendo repetir 4 veces esa palabra afán para que usted se dé cuenta de que Él no quiere que usted esté afanoso. Afanoso significa estar ansioso, estar desesperado, tener una preocupación excesiva. No quiere decir que no me preocupo por nada, ¿sí? No, sino que ese sentimiento no me domina y que ese sentimiento o ese pensamiento lo llevo yo cautivo a la obediencia a Cristo. Y lo llevo allí porque allí tiene esperanza. Pero si yo me encasillo en esos pensamientos y en esas preocupaciones, estoy entonces dejando de confiar en Dios. Y saben una cosa, cuando uno deja de confiar en Dios,
Aunque usted no lo crea, eso es pecado. Porque usted está diciéndole, usted no es capaz. Usted no tiene el poder para ayudarme ni para proveerme. Ustedes, los que tienen hijos, se dan cuenta que con los hijos pequeños usted no se levanta a su hijo todos los días a decirle, papá, hoy vas a traer comida a la casa, papá, hoy me vas a dar un vestido, papá. Ellos se levantan confiados en que tienen un padre que les va a proveer. Y esos somos padres terrenales. ¿Cuánta más confianza podemos tener nosotros en un padre como en nuestro Dios? Es un Dios creador del cielo y de la tierra, nuestro Padre celestial. Entonces, entiendan, hermanos, por favor, abran su corazón para comprender que si ustedes, frente a esta realidad que vivimos, están desesperados, ansiosos o extremadamente preocupados, creo que debemos de conocer más al Señor. Creo que debemos de verdad tener una relación mucho más profunda con Él para conocerle. Así que si conocemos, ahí hay una imagen que yo traje, si Damaris me ayuda. Creo que si conocemos a Dios y creemos en Él y su capacidad, nuestra perspectiva acerca de las cosas que nos preocupan debe ser diferente. La ansiedad nos quita el privilegio de ver a Dios obrar en nuestras circunstancias. Cuando usted está ansioso, usted no deja que Dios obre, porque usted se adelanta al obrar de Dios. Porque usted se desespera y cree usted tener mayor capacidad y mayor sabiduría para darle solución a ese problema. Debemos comenzar recordando lo dicho por Jesús en Mateo 6:8. Cuando estaba hablando de la oración, Él decía, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que ustedes se lo pidan. No solamente Él sabe ustedes qué necesitan, sino que tiene la capacidad para suplir esa necesidad. Eso me parece maravilloso, tener un Dios con ese conocimiento de nuestras necesidades, pero también con ese poder para ayudarnos. Así, Jesús está describiendo en este pasaje unas necesidades que si bien son reales, ¿cuáles son? Comida, bebida y vestido, ¿sí o no? Estas necesidades son reales, o ¿quién dice que no es real? Por muy espiritual que se considere, ¿quién dice que no necesita comer y no necesita vestirse? Estas necesidades son reales, ¿sí? Pero Él declara que no podemos vivir preocupados y ansiosos como los no creyentes, que viven solo pensando en esas cosas y se levantan pensando solo en esas cosas y creen que está el suplir esas necesidades en sus capacidades. Jesús nos recuerda que Él, siendo Dios, el dador de la vida, no será capaz entonces de darnos alimento. Si Él da la vida, ¿no será capaz de darnos alimento? Y si Él, siendo el creador de nuestro cuerpo, ¿no será capaz de vestirnos? Y miren cómo lo menciona con dos ejemplos muy lindos. Por favor, Damaris, ¿me ayudas? Y me alegra mucho ver estas flores, hermana Rocío, muy lindas. Y yo sé que me ayuda mucho para lo que enseguida vamos a mirar. Miren, dice en la primera, en versículos 26 y 27, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿O quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ahora en junio la familia nos fuimos de vacaciones para Cartagena y había un restaurante así como al aire libre. Y todas las mañanas se venían los pájaros, pero eran unos pájaros atrevidos porque se iban hasta el plato y le quitaban las frutas y el alimento que uno tenía en el plato. O sea, usted se descuidaba. Si se iba por una cuchara, por una servilleta, llegaba y ya los pájaros se habían hecho fiesta con su comida. Y eso me ayudó mucho a pensar, y yo, ¿qué hicieron los pájaros para recibir ese alimento? No es la providencia directa de Dios con esos animales que les da el alimento sin ellos sembrar. Ellos no se levantan y decir, bueno, vamos a ir a comprar semillas para sembrar y vamos a esperar a que esto germine para luego cosechar y comer. Y miren lo que dice el Señor. A las aves Él las alimenta. Dicen, miren. Entonces Él nos está llevando a analizar, a reflexionar sobre cosas tan hermosas y tan naturales como un ave todos los días, por el Dios providente, encontrar qué comer. Y Él dice, y ustedes no son mucho más que ellos.
¿O es que por mucho que ustedes se afanen van a poder vivir más? Es lo que dice el texto. Ahí no está hablando de estatura, está hablando de longevidad, de tiempo de vida. Está diciendo, entonces ustedes por mucho que se afanen podrán aumentar a su estatura un codo. Lo que quiere decir ese texto es que, ¿será que por mucho que se afane y por mucho que usted corra, usted va a poder entonces vivir más? Y luego, él nos muestra también otro ejemplo, y es el ejemplo de las flores. No, yo la cogí y se me secó, hermana Rocío, una flor silvestre. Ustedes han caminado sobre grama o hierba, como le llame, o pasto, y ustedes han visto unas flores. Posiblemente no, porque uno las pisotea, uno ni se fija en ellas. Pero este mensaje me llevó a ir a coger una flor de esas. Y lástima que se me haya marchitado, porque así son de efímeras, que se marchitan demasiado rápido. Pero miren, era una flor hermosa, y esa flor es más o menos parecidas a estas. Pero mire, si usted ve la complejidad de esa flor y la belleza de esa flor, posiblemente usted no es muy detallista y no le regala muchas flores a su esposa, ¿cierto? Entonces no podrá comprender mucho eso, pero mire, tómese la tarea esta semana, de verdad, de observar las aves y de observar las flores. Y miren cómo dice respecto a las flores. Y por el vestido, versículo 28 al 30, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Miren, escuchen lo que dicen, no trabajan ni hilan. Ellos mismos no se tejen su belleza. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así, como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así. Miren, miren, es que hoy estamos llenos de flores. Dice que no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Agregamos también mujeres de poca fe. Pensemos en esas dos razones lógicas que el Señor nos da. Miren las aves del cielo. Ellas no siembran, no cosechan, y Dios providentemente les alimenta diariamente. Y miren las flores del campo. Ellas no tejen ni hilan, ni dicen, bueno, hoy me voy a vestir de esta manera, sino que Dios las viste. Y esas flores, usted sabe que cuando podan esas flores, o el sol las seca inmediatamente, son muy pequeñas. Pero si a cosas tan pequeñas Dios le viste de esa belleza, de esa hermosura, ¿cuánto más no hará con ustedes que son a imagen y semejanza de Él? Entonces Jesús no dice crean y ya, no, Él nos está dando razones, ¿sí? Muy evidentes para decir, pueden creer, pueden confiar. Para su alimento, para su bebida y para su vestido, pueden confiar. Esas son las razones que Él nos da y nos ilustra con cosas tan hermosas como la naturaleza. Hombres de poca fe, dice ese pasaje, no es un regaño, es más unas palabras que utiliza constantemente para sus discípulos, usted lo puede ver. Y son palabras de ánimo, decir, hombre, crean, crean. Es como cuando usted sabe hacer algo y no creen que usted sabe hacerlo, usted dice, pero ¿cómo no creen si yo sé hacerlo? ¿Cierto que uno se siente como maluco, como incómodo? ¿Cómo se siente Dios cuando usted no demuestra que cree en Él, cuando Él sí es capaz de hacerlo, cuando Él puede hacerlo? Y luego dice, no actuemos como quien. Versículo 31 y 32. Miren lo que dice, no pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahí lo dice el texto en el versículo 31 y 32. Acá nos está recordando una vez más que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y no solo eso, sino que Él es capaz de ayudarnos. Eso no se le puede olvidar a usted. Usted no puede, por difícil que sean las circunstancias, minimizar el poder de Dios. No lo haga. No peque de esa manera. En conclusión, si vivimos preocupados y ansiosos, tratando de darle solución a las necesidades tales como qué comeremos, qué vestiremos o dónde viviremos, se están convirtiendo en una prioridad diaria posiblemente en nuestra vida. Y déjeme decirle que así viven los gentiles. La palabra gentil quiere decir aquel que no conoce ni cree en Dios.
Si su preocupación diaria es qué voy a hacer, qué voy a comprar, qué voy a comer, dónde voy a estar, dónde voy a vivir, qué va a pasar con esto, déjeme decirle que su manera de pensar es igual a aquella de los que no conocen a Dios. Si bien en la primera parte que estábamos mirando, del 19 al 24, era colocar la esperanza en las riquezas, en su trabajo, en sus bienes, en sus posesiones, aquí estamos hablando de los que tienen la preocupación por aquello que también no tienen y que necesitan diariamente, como algo tan básico como el alimento, el vestido y la bebida. Pero ambos, tanto el que tiene como el que no tiene, vuelvo y repito, si están preocupados y ansiosos, están actuando como aquel que no conoce a Dios. Encontré una palabra muy interesante que es la palabra ateo práctico. Estaba leyendo un comentario y decía ateo práctico. Y el estar viviendo preocupados por estas cosas es lo que algunos llaman eso, un ateo práctico. Y ustedes se dirán, ¿y entonces qué es un ateo práctico? ¿Qué es eso? Ateo práctico es aquella persona que confiesa que cree en Dios, pero en la práctica no lo demuestra. ¿Me hago entender? O sea, por eso es ateo práctico, porque en la práctica, cuando está frente a una necesidad, frente a una dificultad, no demuestra que cree en Dios. Pero en otras ocasiones sí confiesa y dice que cree en Dios. Es fácil caer en esa práctica, ¿no? Es fácil. Y entonces, por último, en este pasaje del 19 al 34, ¿por qué sí debemos de preocuparnos? Si no debemos preocuparnos ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido, entonces ¿por qué sí debemos preocuparnos? Y el texto lo dice. Versículo 33. Vamos a leerlo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que... Piense un momento, así sea 10 segunditos en ese versículo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Eso es hermoso, eso me parece espectacular, poder ver cómo todo lo que hemos hablado del versículo 19 hasta acá se resume en eso. Porque esta es la gran declaración del Señor a un auditorio donde posiblemente tenía muchas necesidades, donde de pronto había gente preocupada por qué comer, por qué beber y por qué vestir, dónde vivir. Posiblemente otros también tendrían recursos económicos. Pero para todo el auditorio en general, él termina esta parte en el Sermón del Monte diciendo, mas buscad primeramente. Es decir, todo lo que hemos hablado, el Señor lo resume en esta frase. En esta contundente y profunda frase. Ahora hay que tener claro que el Señor aquí no está diciendo entonces tranquilos, no trabajen, no se preocupen por comida, por bebida, por vestidos, allá la iglesia les va a regalar, les va a dar comida, les va a dar vestido, preocúpese nomás pastor que hay que pasar en la semana, no busque trabajo. Eso no está diciendo. Aquí no es para que carguen al pastor de la iglesia con su, perdónenme la expresión, con su falta de responsabilidad. Aquí lo que está diciendo es que su prioridad debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. Esa debe ser nuestra verdadera necesidad diariamente. Esa debe ser el primer pensamiento en usted y en mí cada que nos levantemos. No es que vamos a comer. No es si voy a tener o no provisión para el día de hoy, sino que le está diciendo hoy levántese pensando y preocupado por el reino de los cielos y por andar justamente en ese reino de los cielos. Buscar el reino de los cielos o el reino de Dios y su justicia significa vivir como ciudadanos del reino y no de la tierra. Un ciudadano del reino sabe acumular riquezas. ¿A dónde? ¿Te acuerdas en el versículo 19? Un ciudadano del cielo sabe acumular riquezas en el cielo. También un ciudadano del reino sabe dónde dirigir su mirada. También un ciudadano del reino sabe que debe de servir y debe de entregar su vida al servicio del Señor. Un ciudadano del reino
también conoce de qué es capaz el rey de ese reino. Un ciudadano del reino no es el que simplemente espera los beneficios del reino, sino que espera en el rey del reino. Ese es un ciudadano del reino. Busca el reino de Dios y su justicia tiene que ver con una vida llena de obras que glorifiquen a Dios, que le honren y que permita que esa vida llena de obras otros conozcan al Señor por medio de ellas. Esa es la vida de un ciudadano del reino. Esa es la preocupación que debe tener el ciudadano del reino. Eso es lo que usted debe pensar todos los días y yo debo de pensar todos los días cuando me levanto. ¿Con qué hoy voy a glorificar a Dios? ¿Con mis preocupaciones? ¿Con mis afanes? ¿Con mis bienes? ¿Con mis recursos? ¿Con mis habilidades? Miren lo que dijo David, un hombre que conoce al rey y conoce al reino. Y dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Yo estoy completamente convencido de que Dios no le dejará a usted pasar hambre, de que Dios no lo dejará desnudo. Pero usted debe creer. No hay nada más incómodo, creo, que para Dios que usted engrandezca las circunstancias y minimice el poder de Dios. O engrandezca sus bienes y posesiones y minimice su entrega y su corazón al Señor. Permítanme terminar aplicando lo siguiente. Es fácil engañarnos creyendo que dependemos de Dios en esta tierra. Escuchen bien. Pero ¿será que si nos quitan nuestro tesoro, cuál será la reacción de nuestro corazón? Y aquí entonces podemos preguntarnos, ¿cuál es nuestro tesoro? Si miramos del versículo 19 al 24, que habla de no hacéis tesoros en la tierra, sino en el cielo, ¿cuál es tu tesoro? ¿Será que si te quitan ese tesoro, tú vas a seguir confiando en el Señor? Yo igual confío en el Señor. ¿Será? 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 A mí me pasó y me costó lágrimas y me faltaba 2 meses para casarme. Me echaron del trabajo, ¿sí o no, Fernando? Tenía 1 millón de pesos en mi bolsillo, tenía por delante miles de sueños y expectativas. Y le dije a Mónica, en ese momento mi novia, le dije, ¿qué vamos a hacer? Y ella me dijo, confiemos en el Señor. Nos casamos. Y llevo 20 años dependiendo del Señor, confiando en el Señor. Para este lunes no tengo nada que hacer, del trabajo no tengo nada que hacer. No tengo trabajo de decir, sí, ya tengo programado. No. Así que hoy y el lunes voy a tener que mirar los pájaros y las flores. Para decirle al Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti. Y el Señor no me ha dejado desamparado ni avergonzado. Y por eso cada cosa, por pequeña o grande que yo obtengo, siempre le doy la gloria al Señor. Porque cuando yo quería apoyarme en algo, que era ir en mi tarjetica, sacar mi dinero cada 15 días, Él me dijo, te voy a quebrar ese bastón para que aprendas a confiar en mí. Y sigo aprendiendo. ¿Cuánto me faltará aprender, Señor? ¿Cuál crees que es tu seguridad en el futuro? ¿Tu fuerza, tu habilidad, tus bienes, tus recursos? Si es así, posiblemente estás viviendo como una persona que no conoce a Dios. Si usted está tranquilo por todo lo que hoy está pasando en esta sociedad a nivel económico, porque usted tiene su casa, tiene su sueldo, tiene de pronto sus ahorros, déjeme decirle que esa no es su confianza ni su tranquilidad. El versículo 19 dice, porque pueden venir ladrones que roban, que hurtan. ¿Sí? El orín corrompe, quiere decir que eso no es seguro, que eso es efímero, que eso se puede perder, que eso puede dejar de estar. Dios se interesa por nuestro bienestar de manera integral, no solo por lo espiritual, sino también por nuestro bienestar terrenal. Él se preocupa por usted, que tenga su comida, su vestido, su bebida, dónde vivir. Él se preocupa por eso. Entonces usted no se preocupe por eso, Él se preocupa por eso.
Charles Spurgeon dijo: no dejes que lo urgente tome el lugar de lo que es importante en tu vida. Está resumiendo esa frase: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Cuando dice añadidas, es que ellas vendrán de manera natural a su vida. Miren, usted no tiene que hacer más de lo que humanamente puede hacer, porque vendrán de manera natural, por eso son añadidas. Esas no son sus prioridades. Eso no es por lo cual usted tiene que entregar todo su corazón, sus fuerzas, su pasión. No. Porque entonces ya dejan de ser añadiduras a convertirse en ¿qué? En necesidades prioritarias para usted, y que usted cree que las va a suplir. Pero su necesidad prioritaria es el reino de los cielos. Y deje que el Señor se ocupe de las añadiduras. Porque vuelvo y le repito, vendrán de manera natural. Yo lo puedo decir. A mi vida han llegado de manera natural las añadiduras. Las que he querido posiblemente no. Pero el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. No las que usted a veces se crea necesidades que no son reales. Creo que a medida que conozcan más a Dios, vas a poder depender más confiadamente de Él. Y esto te ayudará a estar tranquilo cada día. Yo no puedo esperar que un cristiano que no conozca a Dios confíe en Él. Porque es que la confianza viene a partir del conocimiento de ese Dios. Si no conoces a Dios, no puedo esperar que confíes en Él. Y si no confías en Él, ¿qué estás esperando para conocer más a Dios? Dios desea bendecirnos, pero nuestros afanes por tener lo que deseamos hace que no recibamos esas bendiciones. Y miren, otra aplicación que quiero dejarles es: así que debemos de tener paz en nuestro corazón y dejar de pensar que Dios no es capaz de ayudarnos. Esto es falta de fe. Pero si pensamos en que el evangelio se trata de usted y de mí y del bienestar económico en esta tierra, eso se llama idolatría. Cuando usted y yo no confiamos en que Dios es capaz de ayudarnos en esta tierra y sus necesidades, eso es falta de fe. Pero cuando creemos que todo el evangelio y las predicaciones acaban a ser para pensar en nuestro bienestar terrenal y en nuestras necesidades temporales, eso se llama idolatría. Y por último, hermanos, miren esa imagen. Piensen un momento en esa imagen. Quiero decirles, si Dios alimenta a las aves, ¿no te alimentará también a ti? Si Dios viste hermosamente las flores del campo, ¿no te vestirá también a ti? Romanos 8:32 dice, vamos a abrirlo por favor. Romanos 8:32. Sigue mirando la imagen y vamos a Romanos 8:32. Y quiero que ustedes descansen en esta promesa. Quiero que descansen en esta gran promesa, en esta gran verdad. Romanos 8:32. Entonces recuerden, si Dios alimenta a las aves, ¿no te alimentará también a ti? Si Dios viste hermosamente las flores del campo, ¿no te vestirá también a ti? Y Romanos 8:32, miren lo que dice. Y si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, lo estoy leyendo en una versión internacional, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no os dará también con Él todas las demás cosas? Miren, hermanos, si Él ya suplió la necesidad más grande y más profunda que usted y yo tenemos, y es la necesidad del perdón de pecados y la vida eterna, si Él ya entregó a su Hijo por esa necesidad que usted y yo nunca hubiéramos podido pagar, por mucho que nos preocupáramos y por muchas capacidades que tuviéramos, nunca hubiéramos podido pagar nuestra culpa del pecado. Él pagó por usted, entregó a su Hijo por usted. Y dice Romanos 8:32 que si Él dio a su Hijo, a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente qué? Todo lo demás. Si Él alimenta a las aves, si Él viste las flores del campo, y si dio a su Hijo por propiciación o en propiciación a sus pecados para darnos vida eterna, creo que no tenemos ninguna excusa para no confiar en Él. Creo que no hay ni siquiera el mínimo espacio para no confiar en Él. Y Él sabe que somos humanos. Y Él sabe que nos preocupamos, sí. Y sabe que enfrentamos crisis, sí. Y crisis de fe. Pero créame, hermano, que si usted conoce al Señor cada día va a tener más confianza en Él.
y cada día va a poder ver más su gloria. Hay una canción, no sé si la tenemos por ahí, Damaris, una última que yo había dicho, si la tienen, si no, tranquila. Es una canción que dice que puedo confiar en el Señor. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Amén. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Hermano, frente a la necesidad evidente que tenemos en esa sociedad, en este mundo, creo que la oportunidad para confiar en el Señor. Creo que la oportunidad para demostrarle a Él dependencia. Es la oportunidad para demostrarle a Él confianza. Quiero primero invitar a aquellos que han colocado su confianza en sus bienes, en sus recursos, en que ya no tiene problema porque tiene dinero ahorrado para su alimentación en su futuro, tiene su casa, tiene sus comodidades. El Señor hoy nos habla y nos pregunta, hey, ¿dónde está tu corazón? ¿Esa es tu confianza? ¿Por eso te levantas tranquilo? ¿Por eso no te preocupas? Y si eso es efímero, ¿qué pasa si todo eso deja de ser, deja de estar? ¿Dónde está tu corazón? Y también nos hablan esta mañana aquellos que nos preocupamos por qué vamos a comer o qué vamos a vestir, es decir, las cosas materiales que en este mundo necesitamos. Y el Señor nos dice, no se afanen, no se preocupen, no se llenen de ansiedad. Levantamos nuestra alabanza al que dentro no está, Él es digno